El día de hoy quisiera que tomáramos pues una parte de ilustración con relación a lo que fue pues algunos eventos de la vida de un varón que convivió muy de cerca con el Señor Jesucristo. Él es Pedro. Vamos a hablar algo de Pedro. ¿Qué saben de Pedro? Bueno, yo sé que estuvo pues, casi siempre más cerca de Jesús, ¿no? Sí, Andaba siempre más cerca a él, ¿no? Y pues le demostraba que lo amaba, ¿no? así Y es, pues fue uno de los más cercanos. cercanos Claro. a él. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más de Pedro? Creo que él fue también el que escribió, que estuvo con él. Bueno, que regresó. No sé, no me acuerdo también. Ahorita vamos allá y seguramente le va a encuadrar la memoria de lo que dice usted, hermano. Sí, Bien. él regresó y después que escribió todo lo que está pasando en Ujú. Bien. ¿Algo relacionado con algún animalito? ¿Y Pedro? Le dijo Jesús antes de que le dijo Jesús que antes de que era yo El gallo. 3 veces. Lo negó 3 veces. El gallo tiene relación con Pedro, ¿verdad? Sí. Sí. Porque incluso en el lenguaje común, en el lenguaje digamos, de las personas, no necesariamente de los cristianos, escuchamos muy comúnmente que se relaciona a Pedro con el gallo, ¿no? Sí. Incluso hasta, no sé si han escuchado que en la lotería mexicana se dice, para mencionar al gallo, dicen el que le cantó a San Pedro, ¿no? Precisamente por esa relación y por ese evento que tuvo él con relación a lo que le dijo el Señor, esa sentencia que le dio. Pero vamos a ver ahorita cómo impacta, ¿no? Bueno, inmediatamente después de que el Señor tuvo aquel encuentro con Juan el Bautista, uno de los primeros, digamos, actos que realizó después de que fue bautizado ya en el Jordán, fue que él comenzó a llamar a los que habrían de ser sus discípulos, incluso a los que iban a ser los más cercanos. Uno de los primeros eventos ya durante su ministerio fue precisamente el hecho de llamar a Pedro y a Andrés, su hermano. Cuando estaban ellos pescando, los llamó y les dijo que los iba a hacer pescadores, pero ya no de peces, sino de hombres. Estos eran pescadores en el mar de Galilea y probablemente no sabían mucho del Antiguo Testamento, pero sin embargo fueron capaces de reconocerle a Dios, en este caso a Cristo le reconocieron y vieron en él un poder especial que solamente podía venir del Hijo de Dios. Así que sin dudarlo, lo siguieron, no dudaron en seguirlo de inmediato, ¿no? ¿Cuál era la posición de Pedro ante los apóstoles? Veamos allá en Marcos 3:13. ¿En el Nuevo? En el Nuevo Testamento, sí. Marcos 3, capítulo 3, versículos 13 al 19. Y ahí vamos a encontrar algo de lo que nos dijo la hermana Angélica en cuanto a la posición de Pedro, ahí en medio de los discípulos. Era un hombre muy cercano, ¿cierto?, a Dios. Pero vamos a leer, si nos ayuda, hermana Sofía, tienen ¿Del 13 al 4? del 13 al 19. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y él estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera los demonios. Sí, entonces Pedro era alguien muy cercano desde su llamado, ¿no? Sí. Y de alguna manera también, pues llegó el momento en que Cristo nombraría no solamente a Pedro y a Andrés, que fueron los primeros, sino que conformaría un grupo de 12, ¿sí? Era como ese grupo muy cercano, muy selecto, pero aún dentro de ese grupo selecto de 12, había 3. Y dentro de esos 3 estaba Pedro, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, que eran hermanos, ¿sí? Entonces estos 3 eran de alguna manera los que estaban más cercanos y que acudieron con el Señor a más eventos de manera cercana.
Ahora, probablemente con quien había una mayor cercanía y confianza, tal vez sería con Juan. Incluso cuando en este caso el escritor Juan, en su rol de escritor, en su rol de quien es guiado por el Señor para escribir la epístola, el Evangelio de Juan, no la epístola, sino el Evangelio de Juan, él se refiere a sí mismo diciendo el discípulo que el Señor amaba. ¿Sí? Juan así se refiere a sí mismo. Entonces, efectivamente había también un cariño y un vínculo especial, pero había igualmente una cercanía importante con Pedro. Pedro era como ese hombre impulsivo, fuerte, recio, incluso a veces agresivo, pero era porque tenía esa gran pasión y ese gran sentimiento por seguir al Señor. A veces era como un potro que se desbocaba. Bueno, entonces él tenía como una posición de liderazgo. Era alguien al que los demás lo veían como un líder dentro de ese grupo de los 12. Veamos esta declaración de Pedro allá en Mateo 16, del 13 al 20. Si lo tienen por allá, Liz y Gonzalo, y nos hacen favor de leerlo. Mateo 16 al 20, ¿de qué? Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, entonces se dan cuenta cómo Pedro no esperó a que los demás hablaran. Cuando les hace esta pregunta, él directamente, él responde sin dudar. Y no le dice: eres un profeta. No le dice: eres un líder. No le dice: eres un maestro. Le dice contundentemente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esto habla de ese temperamento que tenía él y de esa seguridad que tenía Pedro. Ahora, no todos tenían claro todavía que era el Cristo. Unos incluso lo dudaron porque pensaron que era como una especie de reencarnación de alguno de los profetas o del propio Juan el Bautista que para entonces ya había sido muerto. Entonces Pedro es el que hace esta declaración de manera contundente y Cristo le llama entonces bienaventurado, o sea, le dice que es afortunado, porque le dice: esta conclusión nadie te la reveló sino el Padre, Dios mismo fue el que te la dio, y enseguida le indica que él es Pedro y que sobre ese fundamento de lo que él acaba de declarar será edificada la iglesia, es decir, sobre el fundamento de la declaración de Pedro. Ahora veamos justamente un evento en el que estuvieron aquellos 3 varones presentes. Mateo 17, del 1 al 8. Si lo tienes, Angélica. Mateo 17, del 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Bien, aquí está uno de los eventos que justamente nos comentaba la hermana Angélica, de la cercanía que tenían estos tres varones, Pedro, Jacobo y Juan, que fueron llevados por Jesús al monte. Los seleccionó, de alguna manera hizo que ellos vieran este evento, que vieran esta transfiguración. Bueno, dice que escuchaban aquí esta voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y nuevamente en este evento se observa que el liderazgo de Pedro, porque ahí está Pedro, impetuoso, a lo mejor hasta pudiéramos utilizar la palabra torpe, ¿no? Porque él dice: vamos a hacer unas enramadas, y dice uno, bueno, ¿como para qué? El mismo Señor Jesucristo le dice, bueno, no tiene mucho sentido lo que estás diciendo, Pedro. Sin embargo, se entiende cuál es ese liderazgo y ese ímpetu y esa fuerza que tiene Pedro, ¿no? Bueno, pasan muchos eventos y ahorita vamos a llegar justamente a uno de los que se le conocen a Pedro, que es una vez que fue crucificado, bueno, perdón, un poco antes, ¿saben? Un poco antes de que él fuera crucificado, ¿se acuerdan que fueron por él ahí donde estaba en el huerto con el resto de sus discípulos? Y que fueron a apresarlo, salud. Y que se dio ese evento en el que dos de los evangelios dicen que uno de los que estaba con Jesús reaccionó hiriendo a uno de los sirvientes de los miembros del Sanedrín, del sumo sacerdote. Pero es interesante que uno de los tres evangelios sí menciona por nombre y dice: Pedro, que tomó un arma, en este caso una especie de cuchillo, una especie de daga, y cortó la oreja de este sirviente. Es decir, que entonces seguramente cuando pasó eso, Pedro había sido ya identificado por los que estaban con él. Bueno, no había duda de que si después lo veían, pues lo iban a reconocer. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cómo es que Pedro, estando entonces tan seguro de que Jesús era el Cristo, y habiendo atestiguado la transfiguración, es decir, cuando Cristo les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. Y después él fue uno de los que atestiguó la transfiguración. Y entonces, ¿cómo nos explicamos que en el momento en el que prácticamente estaba a punto de ser muerto el Señor, Pedro lo negó? O sea, Pedro se debilitó y dijo: no lo conozco. La explicación es esta. Cristo se lo había advertido. Le dijo: Satanás te pidió para ser zarandeado. Es decir, no es algo fortuito, no es algo que ocurrió, simplemente es algo que estaba previsto que ocurriera. ¿Por qué? Porque tenía que haber un propósito posterior. El mismo Pedro dice que no le negaría nunca, ¿sí? Cuando él le dice: Satanás te ha pedido para ser zarandeado, él dice: voy a ir contigo a donde sea. Y entonces Jesús le dice: el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. No obstante, el propio Jesús pues predice que Pedro habría de volver, es decir, no se quedaría ahí en esa situación Pedro, sino que tendría que volver restaurado. El propio Señor se lo dice: vas a caer, pero vas a ser restaurado. Entonces Pedro de alguna manera sabe lo que va a pasar, no le es extraño. Sin embargo, él en su interior dice: no te voy a negar. ¿Y qué pasa? A las pocas horas. Pero es porque fue tentado por Satanás, no porque él lo hubiera querido. Exactamente. Ahí es donde vemos esa situación que él vivió, ¿sí? Bueno, luego de acudir a la tumba,
pensemos ya, no nos vamos a centrar ahorita en cómo fue el evento de la negación, aunque sí lo hemos mencionado, sino que vamos a mencionar ahora y nos vamos a centrar más bien en lo que viene después, cuando ya estando el Señor en la tumba, que primero van las mujeres y luego Pedro es uno de los primeros que acude a la tumba. El primer día de la semana Pedro sabía que se había cumplido la promesa de Jesús de resucitar. Le vio una y otra vez, esto lo vio una y otra vez él, lo escuchó, lo dijo el Señor, pero de alguna manera como que Pedro era uno de los que eran incrédulos, pero al mismo tiempo cuando las mujeres dijeron lo que habían vivido, pues él dijo, ya se cumplió, y en cierta forma como que le vino una especie de vergüenza, una especie de arrepentimiento, una especie de, pues, como sentir remordimiento, porque dijo, lo primero que va a hacer cuando me vea es reclamarme y decirme, ya ves, te dije que me ibas a negar. Con asombro Pedro vio que en uno de los eventos que se manifestó ya estando presentes los discípulos, después de resucitar, le llama aparte. Y la Biblia nos narra, allá en Juan 21 del 15 al 17, que 3 veces le hace una pregunta. Eso también lo escuchamos la semana pasada con nuestro hermano Gonzalo. Pero vamos a ver exactamente cómo nos narra este evento, allá Juan 21 del 15 al 17. Por favor, alguien que me ayude con esta lectura. Juan 21 del 15 al 17. Pues bien, cuando se hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas? ¿Amas que a estos? ¿Me amas más que estos? Ajá, ¿me amas más que a estos? Él dijo, sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Le dijo, apariencia mis corderos. Apacienta mis corderos. De nuevo le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me tienes cariño? Pedro se contristó, sí, de que por tercera vez le dijera, ¿me tienes cariño? De modo que le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú bien sabes que te tengo cariño. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Esta es una versión, la que acaba de leer la hermana, Sí, no es la misma. que tiene una mayor precisión en la traducción, porque la que conocemos tradicionalmente no habla de cariño cuando la leemos en el español. ¿Cómo dice? Me amas. ¿Me amas? Y contesta Pedro, ¿qué? Tú sabes que te amo. Y luego por segunda vez le dice, ¿me amas más que estos? Y le vuelve a contestar, aparentemente le vuelve a contestar, tú sabes que te amo. Y la tercera vez le dice, tú lo sabes todo. Pero la forma en la que está esta traducción justamente corresponde más a lo que es la escritura original. Fíjense cómo la palabra que hemos estudiado, ¿no? ¿Se acuerdan de esa palabra que dice amas, pero en la forma inicial de ágape, de amor sacrificial? La pregunta del Señor Jesucristo aquí a Pedro no es si le tiene cariño, no es si le tiene estimación, es si lo ama de la manera incondicional que Él enseñó. Esa es la pregunta, porque el Señor le utiliza la palabra ágape. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál es? Cariño. Filea. O sea, utiliza la palabra te tengo cariño. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro hace eso? Porque sabe que no puede engañar a Dios. Porque sabe que no puede engañar, porque sabe que no se ha comportado de la manera en que debió haberlo hecho, porque se siente débil, porque se siente avergonzado,
no porque esté negando el amor que tiene, sino porque él dice, tengo que ser humilde y tengo que ser honesto. No me he comportado a la altura. Eso es lo que está haciendo Pedro. Lejos, yo diría que lejos de reprocharle a Pedro, tenemos que reconocerle su honestidad y su humildad. Sí, porque por segunda vez el Señor le vuelve a preguntar, ¿me amas? ¿Me ágape? Y por segunda vez Pedro le contesta, filis, fileo, filia. Es decir, te tengo cariño. Entonces la tercera vez lo interesante es que la palabra que utiliza el Señor para preguntarle la tercera vez ya no es ágape. El propio Señor utiliza la palabra cariño, filea. Le dice, o sea, ¿solo me tienes cariño, Pedro? ¿No me amas en la forma ágape? Porque 2 veces le preguntó, y la tercera, el propio Señor le dice, dado que 2 veces me has contestado, entonces ¿solo me tienes cariño? Y Pedro entonces es cuando siente la tristeza, y dice, tú lo sabes todo, Señor. Entonces, aquí resulta interesante esto, ¿no? Yo creo que es importante que lo señalemos porque no es algo que sea tan común que se estudie de esta forma. Regularmente se piensa que la palabra que utilizó el Señor las 3 veces fue la misma, y la palabra que usó Pedro las 3 veces fue la misma, y no es así. Porque se está hablando aquí de las 2 formas, o de 2 formas al menos, de amor. Una que es el ágape, el compromiso, la forma sacrificial que Dios enseña, y la otra, la que honestamente está admitiendo aquí Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, estoy en la lona, estoy tirado al suelo. Después de haberte negado, no merezco que tú, Señor, me llames, que te estoy teniendo un amor como el que tú me enseñaste a mí. Si acaso aspiro a decir que te tengo el cariño que te debo tener, pero me siento avergonzado, y en cierta forma el corazón de Pedro estaba pidiendo ser restaurado, aunque el Señor se lo había prometido que así había de ser. Parafraseando, la tercera vez es como si le preguntara, entonces dijimos que el Señor, entonces solo me tienes cariño, y Pedro le dice, pues siendo honesto, sí, porque no me puedo considerar de otra manera. ¿Cómo entonces interpretar esto? Es como, vuelvo a preguntar, ¿es motivo de reproche a Pedro? ¿Es motivo de decirle, Pedro, si yo hubiera estado en tu lugar, yo no hubiera negado al Señor? No, porque siempre se pudo. Aunque lo veamos que fue el malo que lo negó y que se puso en una postura que no era la correcta, Pedro siempre asumió sus errores. Pedro siempre, era tanto el amor que le tenía a Dios que él sabía que no podía mentirle. Exacto. Entonces, lo único que le quedaba, y dentro de su mismo conocimiento, siempre fue honesto, siempre fue leal y asumió sus errores de la mejor manera. Y también fue por eso que Dios tuvo la osadía de seguirlo atrayendo hacia él. Y volviéndole a confiar, ¿verdad? Sí, porque si no hubiera actuado de esa manera, Pedro actuó de la manera más correcta. Y si no lo hubiera hecho, Jesucristo no hubiera vuelto a llamarle. O sea, no actuó de la manera correcta cuando lo negó. No, pero sí actuó de la manera correcta cuando admitió su responsabilidad, ¿verdad? Ahí fue honesto Pedro. Y ahí nos enseña cómo podemos nosotros ser, porque muchos nos podemos ver reflejados en Pedro, ¿o no? Sí. Cuando Dios espera algo de nosotros y no lo cumplimos. Cuando Dios nos manifiesta cuál es su deseo y nosotros no correspondemos con ese deseo. Cuando Dios nos dice cómo debemos amar al prójimo y no lo hacemos. Sí, es como cuando le decimos a alguien, vamos a la iglesia, y te dice, no tengo ganas, ¿no? Y al final acaba yendo, pero no lo estás haciendo porque te nazca a ti ir a la iglesia, sino porque alguien te está obligando. Así es. Es algo que nosotros tenemos que entender, que nos debe salir de dentro, no que nos obligan.
hacer algo que no queremos. Sí. Estamos aceptando que estamos actuando mal, y eso es lo que hizo Pedro. Así Pedro es. también aceptó cuando negó a Jesucristo que estaba mal, que Sí. tenía que no se merecía, él sentía así que no se merecía el lugar que Dios le estaba dando en algún momento también. Sí, como nos explicaba la semana pasada nuestro pastor Gonzalo, decía, en este caso el amor no es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión. Es una decisión que se toma en razón de un mandato que se recibe. El amor ágape es un mandato y como tal es algo que se debe cumplir como una indicación. Y entonces es una decisión que se toma el decir cómo voy a amar yo a los demás en razón de cómo me amó Dios a mí, porque Él me amó de manera sacrificial. Entonces yo tengo que corresponder con esa forma de amor. Bueno, y entonces cuando vemos estas dos palabras usadas por Cristo y por Pedro, al referirse al amor, hay quien la ha interpretado como una falta de compromiso de Pedro. No, no es una falta de compromiso. Creo que ya nos dimos cuenta de que no es tampoco una falta de entrega, sino que más bien esto es un ejercicio de honestidad, es un ejercicio de humildad, es un ejercicio en el cual Pedro prácticamente está pidiendo a gritos, sin que hable, le está pidiendo a gritos al Señor Jesús el ser restaurado. Bueno, ¿cuál es entonces la respuesta del Señor? Esta podemos decir que es una confirmación de que Pedro fue restaurado, porque al final de este pasaje, pues le dice nuevamente, sígueme. ¿Se acuerdan cuál fue la primera vez que le dijo, sígueme? Justo cuando estaban allá él y su hermano pescando. Cuando le dice que él iba a ser pescador de hombres. Exactamente. Le dice, sígueme. Entonces, otra vez utiliza la palabra y le dice, sígueme. Entonces, ahí es cuando Pedro entiende que ya nuevamente cuenta con la confianza del Señor. En este marco, entonces, Pedro ya restaurado, pues una vez que se da la ascensión del Señor, Pedro vuelve con más fuerza a servir a Cristo y lo vemos allá en Hechos. Veamos allá a Hechos, capítulo 1, versículos 13 y 14 del Nuevo Testamento. ¿Capítulo qué, perdón? Capítulo 1, versículos 13 y 14. 13 y 14. Sí. Capítulo. Capítulo 1, versículos 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en medio de ellos, Pedro, ejerciendo ese liderazgo, ya no avergonzado, ya no temeroso, ya no humillado, ya había ocurrido ese momento, él ya estaba entonces restaurado. Hechos 2, del 14 al 21, por favor. Vean ustedes lo que hace Pedro aquí en Hechos 2, del 14 al 21. Dice, entonces Pedro, proponiendo en pleno los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, supuesto que es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel. O sea, ahí Pedro, recordemos que Pedro era un pescador. Estábamos suponiendo que no sabía mucho del Antiguo Testamento. Qué interesante que este Pedro, que ahora está predicando delante de una multitud, cita incluso al Antiguo Testamento y cita al profeta Joel. Vamos a ver lo que dice allá Joel, capítulo 2, eso sí está en el Antiguo Testamento. Joel, capítulo 2,
del versículo 28 al 32. Capítulo qué, perdón. Capítulo 2, Ujú. versículos 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos señorearán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de Hasta 32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿A quién le está hablando Pedro aquí? Le está hablando a una multitud. ¿De qué? De judíos. Los judíos. Es decir, les está hablando en su idioma, porque les está hablando con el Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces Pedro les dice, estamos hablando aquí del cumplimiento de las profecías. Estamos hablando de que lo que decía el profeta Joel, en este caso él lo toma como una cita. Pero les dice, lo que estaba diciendo el profeta Joel se está cumpliendo o se cumplió con justamente el Señor Jesús. Es decir, aquel Pedro que lo veíamos débil, que lo vimos abatido por haber negado al Señor, ahora está predicando de una manera victoriosa. Yo les preguntaría aquí, hermanos, ¿qué clase de amor está ejerciendo Pedro al predicar la palabra de Dios ante esta multitud? Efectivamente. Es decir, quedó restaurado Pedro y fue capaz de volver a llevar a cabo el amor que viene de Dios. Ese recio pescador, ese varón fuerte, de gran carácter, tan impulsivo y a veces hasta agresivo, ahora toma la palabra de Dios y le extiende para fundamentar que Cristo es el Hijo de Dios. Es decir, Pedro toma el Antiguo Testamento para decirles a los judíos, Él es el Cristo. Es de a quien se está hablando en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el resultado de este discurso, de esta predicación de parte de Pedro? Pues veamos que lo que ocurre ahí es que pues esta fuerza que acompaña y que proviene de Dios, que acompaña a Pedro y que proviene de Dios, pues viene directamente de Cristo, confirmando al recibir el Espíritu Santo en el día aquel de Pentecostés. Y bueno, pues claramente aquí Pedro, pues ya es una nueva criatura, ¿no? Ya no es aquel Pedro tan valiente, de un día fuerte y un día débil. No, ya es un hombre completamente seguro de lo que está haciendo. Ahora sí ya no le importa si le dicen, no prediques eso o te vamos a matar, no le importa. Ya en este momento a Pedro no le importaba eso. Él ahora sí está dispuesto incluso a dar su vida porque dice, esto es de lo que vale la pena. Segunda de Corintios 5:17 sabemos lo que dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es lo que pasó con Pedro. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? En otra parte de la predicación, Pedro cita el libro de Salmos. Segunda de Corintios, perdón. 5:17. En otra parte de la predicación de la que está aquí hablando Pedro, él mismo cita Salmos 16 del 8 al 11, dando lugar a que, pues justamente cuando está hablando David como antecesor de Cristo, pero que al mismo tiempo, o sea, David es antecesor de Cristo en la carne, pero al mismo tiempo Cristo está siendo nombrado por David como su Señor. Veamos lo que dice Salmos 16, del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gustó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol,
y permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Menciona entonces Pedro que ciertamente fue sacrificado Cristo como tenía que ser, pero también conforme al plan de Dios resucitó, pues no podía permanecer vencido por la muerte. Esta elocuente exposición de la palabra de Dios por parte de Pedro va llevando a quienes le escuchaban a pronunciar una pregunta que prácticamente sugiere una conclusión de los que están escuchando. Porque le dicen entonces allá en Hechos 2:37, ¿qué hacemos, Pedro? Yo me quiero imaginar esa multitud en la cual Pedro, con esa fortaleza, con esa voz tan fuerte que tenía, les está hablando de manera contundente, al grado que entonces la multitud le contesta con una pregunta y le dice, ¿qué haremos? Inquieren entonces de esta manera los que estaban escuchando a Pedro y al resto de los discípulos. La respuesta de Pedro, pues no podía ser otra. Es una respuesta parecida a la que hubiera dado tal vez Juan el Bautista o a la que hubiera dado el propio Señor Jesucristo. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Veamos cómo lo dice Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. ¿Y bauticéis? Algo así, no lo entendí muy bien. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán la divina gratitud del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Hechos 2, versículo 41. Ahí mismo, versículo 41. Por lo tanto, los que abrazaron su palabra de buena gana fueron bautizados y en aquel día unas 3,000 almas fueron añadidas. ¿Perdón? ¿3,000 almas? O sea, en un solo discurso, considerando una época en la que qué tan difícil era convocar a 3,000 personas a un discurso, y los 3,000 terminan reconociendo a Cristo como su Salvador. ¿Quién fue el instrumento utilizado por Dios para que esto ocurriera? Pedro. Aquel Pedro que lo había negado. Aquel Pedro que muchas personas dicen, es que Pedro una vez que negó al Señor lloró el resto de su vida. Eso no es cierto. Hay personas que creen eso, pero eso no es nada está más alejado de la realidad. Pedro no lloró el resto de su vida. Pedro lloró inmediatamente después de haber escuchado al gallo, porque ahí fue donde sintió esa vergüenza y ese dolor. Pero eso le duró hasta que Cristo lo restauró. Y de ahí en adelante vean quién es Pedro. Alguien que utilizó su fortaleza, su temperamento, su temple, que Cristo conocía, para ponerlo al servicio de Dios. Y tan solo en este primer discurso, a él no le importó si lo iban a acusar, si los romanos lo iban a perseguir, o si los miembros del Sanedrín lo iban a acusar, y le iban a decir, sí, yo te reconozco, tú fuiste el que le cortó la oreja al siervo, a Malco. No, ya no le importó. Él dijo, yo tengo que predicar el nombre de Cristo, y yo tengo que decirle a la humanidad entera que este es el Hijo de Dios, y ahora se lo voy a decir, no al Señor, sino se lo voy a decir a una multitud, para que esa multitud haga lo que tiene que hacer, reconocerle como su Salvador. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el amor que aquí está ejerciendo Pedro? Sin duda, el amor ágape. Entonces, ¿Pedro fue restaurado? Sin duda. Sí. ¿Pedro lloró el resto de su vida? No. ¿Pedro fue un hombre gozoso? Sí. Sí. ¿Fue un hombre que entregó su vida? Sí. Claro. Ahora, hermanos. Él también fue crucificado como Jesucristo, Sí. pero no de la misma forma. Sí, incluso Cristo le dijo que otros lo iban a ceñir con los brazos extendidos. De esa manera le estaba diciendo cuál era la forma en la que iba a morir. Pero incluso se menciona que él fue crucificado
pero de cabeza. Bien. Ahora, yo les pregunto aquí, hermanos y hermanas, ¿de alguna manera ustedes se han sentido identificados con Pedro? Sí. ¿Han vivido algo parecido a lo que vivió Pedro? Es decir, Sí. en algún día Cristo les ha llamado y les ha brindado el ser hijos de Dios. Pero también han sentido a veces que no somos lo suficientemente capaces de corresponder ese amor incondicional. No capaces, sino dignos de corresponder ese amor a Dios, porque Dios es una persona superior a nosotros y no podemos, pues, yo siento que no podemos llegar a ser como Él, pero sí tratar de imitar a Jesucristo. Pero fíjense que lo más victorioso de todo esto es que nosotros tenemos una posición similar a la de Pedro. Porque al igual que Pedro, podemos fallar, pero Cristo nos restaura. Y Cristo nos da una y otra vez la oportunidad de manifestarle su amor y de llevarlo a los demás. Porque cuando llevamos la palabra de Cristo a los demás, no estamos ejerciendo el amor filio, el amor cariño, el amor stop. No, estamos ejerciendo el amor agape. Cuando le enseñamos a alguien de la palabra de Dios, indudablemente podemos recibir críticas, podemos recibir una serie de cosas, pero lo importante es que no nos demos por vencidos, sino que sigamos adelante. Si usted alguna vez ha sentido esto y se ha identificado con Pedro, yo quisiera que hiciéramos una oración, dándole gracias a Dios, porque al igual que Pedro fue restaurado, nosotros podemos ser restaurados por la gracia de Dios. ¿Les parece si oramos? Sí. Señor nuestro que estás en los cielos, te agradezco por esta palabra, porque viene de ti, porque es tu Santo Espíritu quien nos enseña, quien nos ministra, y nosotros únicamente como vasos de barro nos ponemos en tus manos para transmitir tu palabra, porque tú eres el Rey, tú eres el soberano, tú eres quien nos enseña, Señor, que al igual que a Pedro y al igual que a tantos seres humanos que has restaurado, porque tú los has escogido, al igual que ellos también nos das la oportunidad a nosotros de serlo. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos guíes a ejercer este amor que viene de ti, que es el amor incondicional para los demás, en cuanto a que escuchen tu palabra y se lleguen a rendir a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.